Hay quien cree que en Venezuela se llegó a la desgracia del chavismo, porque los chavistas llegaron en platillos voladores desde el espacio extraterrestre. Como si los chavistas no fuesen venezolanos al igual que todos aquellos que nos oponemos a esa desgracia. Y como si antes de la llegada de Chávez al poder no hubiésemos vivido una depauperación del sistema existente cuya fase de putrefacción es el propio chavismo. 25, casi 26 años después de la llegada de Chávez al poder, aquí estamos. Y es necesario revisar que hubo quien advirtió, quien vio lo que podía ocurrir, quien sabía por dónde íbamos transitando, quien además, luego de haber entrado en el chavismo, dijo claramente cuál era el reto que teníamos enfrente para derrotarlo. Y, lamentablemente, a ninguno de ellos los escuchamos a tiempo. Por eso es que no ha habido oposición en Venezuela, Marcel. Porque en el fondo han sido cómplices, Marcel. En el fondo han sido socios, Marcel. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos, pero esto no se puede combatir por medios democráticos. Exacto. Si ellos lo vieron, ¿por qué los demás no lo vieron? Y si lo vieron y hoy nos damos cuenta que lo que decían era verdad, ¿por qué seguimos ignorando lo evidente? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Ellos te verán a ti salir de tu país. E inclusive harán lo posible para que te vaya muy mal donde vayas, para que regreses con el rabo entre las piernas, a agradecerles por recibirte después de ser deportado. ¡Qué horror! ¡Qué horror dejar que te partan las piernas para venderte las muletas! Se burlarán de ti cuando te las quiten. Te pondrán de rodillas, pidiéndole, para que les pidas, para que les ruegues. Destruirán tu entorno vital, tu ciudad. Redefinirán la historia y te la contarán a su manera, para negar la existencia tuya como ciudadano. Te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, las ganas de existir, las ganas de estar. La ceniza y el cenicero. El florero con las flores y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó que te lo dijeran, yo te recomiendo que te revises, porque muy probablemente tienes incrustado en alguna parte del intestino un pedazo de chavista que no te deja ni caminar. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí. Que aquí venimos a hablar de historia, para que te despiertes, para que te desinfectes más, te desmanches más, te limpies más para ti, zamacuco, que no te bañas. Para todos los demás, bienvenidos. Para los malos, fuera sabandija. Gracias por estar acá. Les agradezco infinitamente a quienes le dan me gusta a este video y a quienes nos ayudan a distribuirlo y a compartirlo. Saludos especiales a quienes se suscriben al canal. La suscripción es gratuita. Y gracias inmensas, inmensas gracias a quienes nos hacen el honor y nos otorgan el privilegio de financiar la elaboración de este programa suscribiéndose a Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando este programa y hacérselo llegar a todos. Recuerda que cuando te suscribes tienes recompensas exclusivas para suscriptores y ahora es que vienen más recompensas. Y así seguiremos. Y así seguimos. Hay gente a la que le aburre la historia. No es mi caso. Hay gente a la que además se le hace difícil comprender que las cosas que estamos viviendo tienen un desarrollo largo que empezó quizás con nuestros abuelos, que padecieron nuestros padres, que nos queda sufrirlas a nosotros y que probablemente a nuestros hijos y nietos les pesará muchísimo también sobre los hombros. Hay gente que pretende que se ignore lo que ocurrió y que se pase por alto todo lo que se ha hecho en el pasado para la construcción del chavismo. Hay gente que pretende además que borremos tantas cosas ocurridas en el pasado venezolano que permitirían comprender que el chavismo no es otra cosa que la suma de lo peor de AD y lo mejor de Copey, y viceversa. Hay gente que pretende además que se pase permanentemente la página, y pasando las páginas ya han llenado un libro más grande que la Biblia, de estupideces, de desaciertos y de fracasos. Cuando se ve el rostro de ese infecto personaje que fue Hugo Chávez Frías, ¿cómo no ver allí el reflejo de todo lo que fueron los aventureros caudillos locos del pasado venezolano?
Cuando se ve a esas masas que gritan así, así, así es que se gobierna, que es lo que ellos gritan. Cuando se ve a esas viejas malditas del club embutidas en sus licras de animal print, hediondas y mondongúas. Cuando se les ve sirviendo de tropa, ¿qué se ve? Sino, que inclusive ellos mismos se llaman a sí mismos tropa. Cuando se ve esas masas desarrapadas y lambucias detrás de los gritos de un elemento perverso y pernicioso, como puede ser un Dios Diablo Cabello con el narco dando, como puede ser un Maduro, como puede ser un Chávez o cualquiera de esos personajes, no estamos viendo quizás a aquellos herederos de las tropas de Boves. No estamos viendo quizás a aquellos que quedaron extrañando permanentemente a un taita. No estamos viendo a aquellos que fueron capaces de decir que había que votar blanco porque con los adecos se vivía mejor porque los adecos robaban y dejaban robar. No estamos viendo a los mismos delincuentes que pasaron de ser guerrilleros que iban a tomar el cielo por asalto para redimir a los pobres y a los campesinos y terminaron convertidos en asaltantes de banco. No estamos viendo lo mismo. No estamos viendo a los politiqueros de hoy que se oponen sin oponerse de verdad al chavismo, a los mismos elementos perniciosos del pasado que no hacían oposición, sino que formaban parte de un ave que volaba hacia el despeñadero y ellos eran simplemente una de esas dos alas turnándose entre sí en medio del reparto rentista. Todo eso, en efecto, puede ser visto como la introducción o el prólogo a este asqueroso momento en el que vivimos en nuestra historia trágica venezolana, donde vemos a unos personajes que creen que están haciendo algo nuevo. Ellos mismos se creen que están haciendo algo nuevo. Bastaría medio revisarles su forma de actuar y su forma de hacer para darnos cuenta que en nada se diferencia las marramucias de Cadivi a las marramucias de Recadi. Que en nada se diferencia el tapar la corrupción de los propios y utilizar las acusaciones de corrupción como arma arrojadiza para descalificar a otros que son tan corruptos como ellos. El nepotismo se ha convertido prácticamente en ley en Venezuela. El abuso de poder que se vivió antes de la llegada del chavismo por parte de fuerzas policiales de seguridad y militares, donde tener un uniforme o tener una chapa era sinónimo de tener impunidad, se ha convertido durante el chavismo en metástasis. Ni hablar de los privilegios a los cuales acceden los politiqueros que son defendidos por sus seguidores cuando dicen, bueno, pero él tiene derecho, bueno, pero él es rico de cuna, bueno, pero deja la envidia. Bueno, pero ¿por qué no criticas a los adecos? Decían los copellanos. Y los adecos decían, ¿y por qué no criticas a los copellanos? Así están ahorita. Ah, sí, tú criticas a Guaidó, ¿y por qué no criticas a Tarek El Aizami? O sea, no veas a mi corrupto, ve al otro corrupto. Con mi corrupto no te metas. Esos son los personajes, esas son las consecuencias. Pero estos lodos tienen unos polvos. Y de esos polvos vienen estos lodos. Y hubo gente que lo vio, lo advirtió y por supuesto no se les hizo caso. A pesar de que estaban a tiempo de evitarlo. Fíjese, de acuerdo a las encuestas, por lo menos las que yo he visto, el país, hay como dos grupos, la gente que quiere cambio y la gente que no quiere cambio. La gente que no quiere cambio es básicamente la que ha respaldado a Alfaro Ucero y a Herrera Campins en su proyecto. Eso no representa más del 20% del país, probablemente menos. Y el otro 80% quiere cambio y están divididos entre los que quieren un cambio con violencia, con venganza, como usted dice, y los que quieren un cambio sin esa violencia y sin esa venganza. Y esas opciones están muy parejas. Los más activos deciden el terreno en que se va a dar la batalla. Y esos son precisamente, desgraciadamente, los que están acompañando al señor Chávez. Y esa es la peor tragedia. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley,
aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del Poder Judicial, todos se harán más graves aún. Carlos Andrés Pérez, genio y figura. Carlos Andrés Pérez le dio esta entrevista a Marcel Granier en el año 98, antes de las elecciones, en las que él mismo sería electo senador el 8 de noviembre del año 98, y el 6 de diciembre del año 98 sería electo Hugo Chávez. Carlos Andrés Pérez advertía lo que estaba ocurriendo porque efectivamente, siendo un político curtido, 2 veces presidente, y además conocedor de los intríngulis de las intrigas politiqueras del país, estaba perfectamente claro que lo que iba a ocurrir con todo lo que significaba la llegada de Chávez al poder iba a ser una tragedia para el país. Pagó Carlos Andrés Pérez su carácter predictivo con el exilio, donde le correspondió morir. Nadie escuchó a Carlos Andrés Pérez. Muchos se burlaron de Carlos Andrés Pérez. Muchos le reclamaron a Carlos Andrés Pérez que fuese tan extremista. Y además se le acusó de ser un resentido, porque como Chávez le había dado 2 golpes de Estado anoche, Carlos Andrés lo que está es sangrando por la herida. Hoy, muchos que votaron por Chávez se olvidaron de haber votado por Chávez y prefieren reivindicar a Carlos Andrés. Cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, yo me reía diciendo, oye, yo no sabía que había tanto Carlos Andresista. Ahora todo el mundo es Carlos Andresista y nadie fue calderista ni chavista. Rarísimo, sumamente raro. Y entonces usted podrá decir que, bueno, Daniel, es que tú todavía tienes ahí una deco por dentro y tal. Yo me regeneré de esa horrible enfermedad que es el adequismo, gracias a Dios. Pero hay un personaje que ni era amigo de Carlos Andrés Pérez, ni estaba muy cercano a él, y que además de eso tiene también sus patas cojas a la hora de evaluar la realidad, porque lo hace, por supuesto, desde su posición personal y desde sus propios resentimientos. Sin embargo, es interesante. Yo lo he contado en mi libro, Una mesa de 3 patas. Yo he comentado que hay una mesa de 3 patas que es el sistema chavista. Mi libro, que está a la venta a nivel mundial en Amazon, plantea que en efecto ese sistema no hay una oposición, sino que hay una complicidad. Que existe el régimen chavista, existe una oposición falsaria y existe la tercera pata, que es la boliburguesía, que es heredera de los grupos de poder, que si los 12 apóstoles y toda esa cantidad de barbaridades, que durante el periodo previo a la llegada de Chávez al país, al gobierno del país, se encargaban de repartirse privilegios, beneficios y canonjías del Estado y formaban parte de las estructuras de la corrupción. Lo que pasa es que con el chavismo se magnificó y se convirtió en pata del sistema. Y eso es así. Recuerden que voy a estar en Santander el 25 de febrero, allá en Cantabria, en el Ateneo de Santander, a las 7:30 de la noche, en el Ateneo de Santander el 25 de febrero. Y en Oviedo, en Asturias, voy a estar el 5 de marzo. Eso es en el Centro Social Campomanes, allí en Campomanes número 10. Y a las 7 de la noche. Ambos eventos son gratuitos y por supuesto que el libro se va a vender allí. El libro Una mesa de 3 patas se va a vender, lo vamos a poder firmar, vamos a grabar. En el caso de Asturias vamos a grabar un programa en el lugar. En el caso de Santander va a ser una presentación un poco más formal, organizada por la gente del Ateneo de Santander, a los cuales les agradezco muchísimo por la deferencia de tenerme por segunda ocasión en sus instalaciones. Uslar advertía las cosas. Uslar era un tipo apocalíptico. Tampoco le pararon. Es muy grave cuando eso que se llama el país político, es decir, los partidos políticos, terminan por no representar a la nación. Terminan por divorciarse de ella, por presentarse como un cuerpo extraño. Y eso está pasando en Venezuela. En este momento en Venezuela hay un país nacional que ve con angustia su presente y su futuro, y hay un país político que no hace lo que tiene que hacer, que no entiende lo que tiene que hacer y que es en gran parte responsable de todo esto que está pasando. Los partidos políticos en Venezuela, Marcelo, hay que decirlo crudamente, han fracasado. Ahora, ¿cómo puede haber una democracia sin partidos políticos? No lo puede haber, pero te quiero decir, eso es de las cosas que hay que restablecer. El gran defecto, Marcel, a mi modo de ver, la causa primordial de por qué no ha funcionado la democracia venezolana satisfactoriamente, es por un hecho, es por las consecuencias del pacto de Punto Fijo.
Porque una democracia, por definición, necesita una oposición. Es un régimen de un gobierno y una oposición. De un gobierno y de una alternativa distinta de gobierno que es la oposición. Esa oposición se encarga de vigilar al gobierno, de denunciar sus errores, de exigirle cuentas y de ofrecer una alternativa. Yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo enmendar esto. Eso no ha funcionado en Venezuela, Marcel, porque el bendito pacto institucional que pudo tener una justificación temporal desnaturalizó la democracia venezolana. Hizo que Acción Democrática y COPEI fueran dos alas de un solo conglomerado político que no deja nunca de participar en los beneficios del gobierno, aun cuando esté en la oposición técnicamente. De modo que la democracia venezolana se desnaturalizó. Y en este momento tú te pones a pensar qué representan los partidos políticos en este momento en Venezuela. Muy poca cosa. Las elecciones lo revelan, los porcentajes de votos lo revelan y lo van a seguir revelando en el futuro. De modo que la nación venezolana está en gran parte sin representación. Este es un vacío grande que hay en este momento y sería la hora en que salieran unas gentes con una propuesta de organizar una opinión pública para enmendar esos grandes errores y para restablecer el funcionamiento de un sistema democrático a base de un gobierno, un partido gobernando o dos partidos gobernando y un partido de oposición o varios partidos de oposición haciendo el contrapeso y ofreciendo la alternativa. ¿Le parece a usted que vivimos algo distinto? Tenemos a unos tipos gobernando que no se quieren ir y tenemos a unos tipos y que oponiéndose que no quieren llegar al gobierno. Las dos alas. Bueno, y la tercera pata, que son los que hacen los negocios. Ya vamos a hablar de cómo se hacen esos negocios y de cómo lo veía también Ular Pietri que se hacía. Ular Pietri, conocido para mi generación, para las generaciones anteriores, para las nuevas generaciones quizás no tanto. Arturo Ular Pietri fue un importante académico venezolano, escritor, intelectual, podría decirse que fue en efecto un intelectual, que en los últimos años de su vida se terminó convirtiendo en quizás en la voz más importante de las carencias que la sociedad venezolana tenía. Pero Ular Pietri fue político, formó parte del posgomecismo, fue ministro de Educación de López Contreras después de la muerte de Juan Vicente Gómez y fue además ministro del Interior, entre otros cargos que no recuerdo cuáles fueron, en el gobierno de Medina Angarita. Se pensaba que Ular Pietri en algún momento, si el posgomecismo continuaba como iba, que Ular Pietri en algún momento iba a llegar a ser presidente. No era andino, por eso es que no se le escogió a las primeras de cambio. Y puede decirse que fue uno de los grandes damnificados cuando Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt se ponen de acuerdo para derrocar a Medina Angarita. Fue uno de los grandes damnificados de ese proceso. Inclusive fue juzgado por corrupción, puesto que no podía justificar los bienes materiales que tenía con los ingresos de su salario. Luego monta un partido, aspira a la presidencia, se convierte en un fenómeno electoral y en factor fundamental dentro del Parlamento venezolano durante cerca de 3 periodos. Hasta que se retiró del activismo político y del partidismo, fue nombrado embajador del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez ante la UNESCO y luego de eso se hace muy conocido por distintas generaciones como conductor del programa Valores Humanos que se transmitía por televisión, que era un programa de difusión de la cultura de mucho interés, por cierto, para distintas generaciones y una voz interesante para todo este asunto. Yo creo que no estoy del todo de acuerdo con el fustigamiento que él hace al pacto de punto fijo, porque desde mi posición el problema del pacto de punto fijo no es que se haya agotado, sino que no se renovó. Usted tiene que renovar este año yendo tranquilamente a unas vacaciones maravillosas. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma, que te cuenten. ¿Sabes qué hay mucho en Escocia? Estas historias de cementerios encantados, de casas embrujadas, de ese tipo de cosas. Mira, eso es maravilloso ahí. Hay unas historias, bueno, de ahorcamientos, de las guerras de religión. Es un sitio maravilloso. Ay, por supuesto, el tema de la inspiración de J.K. Rowling para escribir Harry Potter y describir las fachadas en función de las calles de Edimburgo.
por supuesto que es algo también interesante de conocer. Hablemos de Escocia en castellano, tú viajas a Escocia pero en tu idioma. Y si vas a andar viajando como Edmundo Gurrumino Travel, Edmundo Travel, Gurrumino Comunica, es bueno que tengas una póliza de seguros. El mejor momento para comprar una póliza de seguros fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado interinato, demasiado gurruminato, demasiado tarde. Tu asesor Gustavo, pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos, pólizas de seguro de viaje donde quiera que te encuentres y a donde quiera que vayas. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Si estás en España, además, recuerda, a menos que seas un Guaidó y que anda buscando yéndose para España, no sé si va a llegar. Pero en todo caso, recuerda que si estás en España, debes estar con todas las de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. No esperes que lleguen los momentos duros con respecto a la migración. Si tú tienes tus papeles en orden, si te has dejado representar apropiadamente, cumpliendo la ley en España, yo te aseguro que vas a tener las cosas apropiadamente realizadas. Así que hablemos de Escocia, es país para Escocia, no, Hispanidad, Abogados y Asesores. Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Bueno, a menos que seas un Guaidó. Si tú quieres ser un Guaidó, no declares impuestos. Ahora, si estás en los Estados Unidos, recuerda que no se trata solamente de cumplir la ley en materia del estatus migratorio. Hay que declarar impuestos. Estamos en temporada de declarar impuestos. Estás a tiempo todavía. No espere que te pase lo malo. Llama ya a la gente de Easy Tax to Go y pon en orden tus finanzas para que tu declaración de impuestos, en efecto, vaya por el camino que debe ir. También para prepararte con sus cursos de preparador de impuestos para terceros y para ti mismo. Y cómo formar una empresa desde cero con su analista estrella Merángel Lante. Ya tienen abiertos los próximos cursos presenciales y online. Inscríbete ya y comunícate con ellos para poner en orden tus finanzas y tu declaración de impuestos. Si eres Guaidó, ignora esto, porque Guaidó, yo sé que tú... Nada que ver, pero bueno. Ay. Les decía yo que Arturo Larpietri fue parte del sistema. Arturo Larpietri intentó que eso no fuese como era. Intentó poner su grano de arena a su manera, aunque tengo mis diferencias claras con su forma de actuar, para que el pacto de Punto Fijo no permaneciera imperturbable. Tuvo un partido. Y Arturo Larpietri en esta declaración, en este mismo programa con Marcel Granier, que es del año 95, creo que es este programa, nos da pistas sobre cómo se hacía y se sigue haciendo, hoy peor, la politiquería en Venezuela y cómo surge la tercera pata, que es esa pata de la boliburguesía que hace negocios a la sombra del Estado para financiar el sistema. Ahora, ha habido algo en el sistema que ha anulado a los partidos de oposición, porque fíjese, cuando se inicia el gobierno de ancha base de Punto Fijo con la unión de Acción Democrática, COPEI y URD se sale al poco tiempo y empieza como partido de oposición fuerte, con el enorme prestigio que en ese momento tenía Jovito Villalba y con un arraigo popular evidente que tenía URD. Y sin embargo eso se va borrando. Cuando surge usted mismo como opción opositora, al principio con una fuerza enorme, luego se va debilitando. O sea, ha habido algo que ¿Tú sabes por qué se debilitó? Hiciste muy bien en citar eso, y voy a decir esto que no lo he dicho nunca en público. ¿Tú sabes por qué el movimiento político que se creó en torno a mi candidatura el año 63 terminó por fracasar, Marcel? Porque yo me enfrenté con la necesidad de tomar una decisión muy grave, ¿no? No había manera de sostener honestamente a un partido político en Venezuela. Y cuando a mí se me demostró que no podíamos sostenerlo honestamente, que con lo que dan los simpatizantes y los militantes no se sostenía un partido político, es una maquinaria costosísima, y tenía que entrarse entonces a recibir favores del gobierno, a que le dieran contratos a determinadas personas para que esas determinadas personas con esos contratos sostuvieran al partido. Yo dije, en esas condiciones el partido se muere. Y se murió. Pero ahí está la raíz del mal, Marcel. Es precisamente ahí que está la raíz del mal. Por eso es que no ha habido oposición en Venezuela, Marcel. Porque en el fondo han sido cómplices, Marcel. En el fondo han sido socios, Marcel. Eso es lo que él está narrando que estaba ocurriendo en Venezuela en el año 63.
1963. ¿Que hubo cosas buenas? Sí. Pero las raíces del mal, las semillas de la corrupción estaban allí. El clientelismo, el tener unos compañeritos cobrando sin trabajar para que del salario que recibían financiaran al partido, el crecimiento exponencial de las nóminas públicas, la repartición de contratos entre empresarios afines para financiar actividades de partido, la creación de tribus de empresarios, eso que llamaban los 12 apóstoles y otras más, para financiar. Y luego la gran cosa que se descubre, que no sorprendió a nadie, cuando se demostró que la mayoría de los financistas de partidos políticos financiaban a los dos partidos. Es decir, los financistas financiaban, valga la redundancia, a ADECO y a Copellano, y después empezaron a darle a los partidos más pequeños también, para que el sistema funcionara. Es decir, no había unos grandes financistas de un partido y no, yo soy ADECO, yo financio a los ADECO, y yo soy Copellano, yo financio a los Copellanos. No. Vamos a financiarlos a todos porque aquí hay que seguir la fiesta. Y así se llegó a esta maldita boliburguesía. O sea, la putrefacción es esta boliburguesía. Y cuando llega esa boliburguesía y llega ese sistema chavista y se constituye esa oposición falsaria, el reclamo que se le hacía a esa oposición es que intentara enfrentarse con métodos democráticos a un sistema, a un régimen que no era democrático, y eso se juzgaba equivocado. Una de las personas que lo advirtió de forma más clara en una intervención que es repetida permanentemente en las redes y que creo que vale la pena que revisemos acá es esta de Oscar Llanes con Orlando Urdaneta. Puede ser que este es un gobierno muy peculiar porque es un desgobierno de malandros, ¿verdad? Con un trastornado mental como jefe de esa pandilla. Esa es la primera realidad. Porque aquí se está instaurando una dictadura con bases constitucionales. Definitivamente. Definitivamente. Sí, ante la cual no se podrá hacer nada porque todo está escrito en la Constitución. Porque todo está escrito y es constitucional. Por ejemplo, fíjate que ya ahora es legal y constitucional, ¿verdad? La censura previa. Claro. Advertir que este no es un régimen democrático, que no estamos en un escenario democrático. Porque hay mucha gente, Orlando, que es ingenua, cree todavía que se está combatiendo a un sistema democrático imperfecto o que no nos gusta. No. Aquí se está peleando contra una dictadura que va a sentar una base constitucional. Claro, somos una gente amante de la libertad y la democracia que se quiere sacar de encima una dictadura. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos, pero esto no se puede combatir por medios democráticos. Como antes de la Segunda Guerra Mundial, el señor Churchill entendió que era absurdo pretender llegar a un acuerdo con Hitler. Acuerdo que llegues, acuerdo que te va a perjudicar a ti. Por lo tanto, no se pueden utilizar métodos democráticos clásicos para combatir este gobierno. No puede, es una locura. Caemos en lo del ñu. Eso te iba a decir, yo quiero que vayamos a lo del ñu. Lo que hay que hacer simple y llanamente es una estrategia, vamos a decirlo claramente, una estrategia de destrucción de un régimen fascista que si no nos adelantamos nos peina. Ahora, ¿por qué no pasa nada? Porque la estrategia es una estrategia para combatir a un régimen democrático. La estrategia a utilizar tiene que ser para discutir y liquidar y destruir a una dictadura. Lo decía muy claro, esto es del año 2002, 2003, por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquel momento la oposición falsaria todavía estaba en construcción. El sistema no estaba plenamente sólida y rígidamente establecido, no se había hecho metástasis. Todavía estamos a tiempo de la quimioterapia. Ahorita ya estamos a nivel de amputación y cuidados y de eutanasia. Pero ¿qué ocurre? Que para aquel momento todavía se pensaba que la oposición era inepta. Es decir, que la oposición se está equivocando. Ya hoy nos damos cuenta que esa equivocación no es casual. Que cuando María Corina Machado le dice a la gente que hay que salir a votar y vamos a constituir unos comanditos y vamos a recoger las actas y vamos a demostrar que somos más y tendremos una victoria espiritual y toda esa cosa, todo eso es política. Todo eso es política. Y tú estás enfrente de una organización criminal, ya ni siquiera de un régimen dictatorial. No, de una organización criminal. En tal sentido, si era equivocado en el 2003 plantear salida democrática a un régimen dictatorial, hoy, en el 2025, es completamente equivocado decirle a la gente que recogiendo unas actas, que yendo a unas elecciones y que constituyendo unos comanditos, tú vas a lograr
sacar del poder a una organización criminal que está haciendo lo que está haciendo en el país y lo ha demostrado una y otra vez. No, pero es que María Corina es distinta. Si usted cree que María Corina es distinta, está bien. Vaya y llévese a María Corina. Está bien, llévese. No, porque es que ella no fue el mundo. No, aquí nadie fue nunca. Aquí todo el mundo es inocente. Aquí usted, creyendo en María Corina, usted es inocente. Vaya. Pero la verdad está afuera. La verdad está afuera desde hace bastante tiempo. Con métodos políticos no van a sacar del poder a una organización criminal. Y si usted se sienta con una organización criminal es porque usted tiene un carácter criminal también. Si usted se toma una foto con un criminal es porque usted no tiene principios. Como dijo por ahí la señora Magali Media, que bueno, que se tenían que tragar las fotos, que bueno, no importa, no la vea. No. Si usted se toma una foto con un delincuente es porque usted tiene un carácter delictivo también en lo más profundo. Fuera de aquí, sabandija. Y si cuando usted habla, no lo ven como un copellano decente, como lo era Oscar Llanes, sino que lo ven como un miembro de ese sindicato internacional de viejos ociosos copellanos que andan por ahí defendiendo lo indefendible y defendiendo a María Corina y sacando las fotos con ella, de que cuando éramos amigos, yo la conozco y tal, no sé qué. Si a usted lo ven con esa cara, si usted lo ven con cara de que usted es un viejo copellano ocioso de ese sindicato internacional de viejos copellanos ociosos, es hora de llamar a Eduardo Villegas. Es hora de llamar a Eduardo Villegas para que usted tenga un coach de comunicación que le ayude a comprender que la comunicación es mucho más importante que soltar palabras a lo loco. Que es necesario que usted se comunique mejor para que logre su objetivo. Sea en su entorno laboral, sea con sus subalternos si usted es jefe, sea con sus superiores si usted es subalterno, sea con sus compañeros de trabajo. En la búsqueda laboral, la gente no se imagina lo importante que es la comunicación. Porque a veces tienes un currículo gigantesco, pero te caes en la entrevista. Porque no convences. Porque no te comunicas apropiadamente. E inclusive, ¿cuánta gente no vivió el día de los enamorados sin amor porque no se saben comunicar a la hora de echar los perros, de soltar los tejos o de conquistar a la persona amada? Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Llama a Eduardo Villegas y empieza a comunicarte mejor. En estos días me llamó una amiga y me dijo, Daniel, qué pena. Me desperté esta mañana y me vi en el espejo y me vi cara de Sarrapastiana Barraez. ¡No! Si eso te pasa, es hora de llamar al doctor Ricardo Pérez porque eso se puede evitar. No esperes verte como una zarrapastiana cualquiera. No hagas eso. Todos esos ajustes que quieras hacer en tu rostro, que quieras hacer en tu cuerpo, que quiero perder unos kilos porque quiero ponerme un vestido nuevo, que quiero, que se gradúa mi hijo en diciembre y de aquí a allá yo quiero controlar mi peso o en el caso de los hombres, que es que no me gustan estas orejas, no me gusta esta nariz, quiero hacer las cosas de forma correcta. Todo eso es posible, amigo, con el doctor Ricardo Pérez, que es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Comunícate con él ya. Y dale a César lo que es del César. César tiene todo lo que se requiere para una construcción correcta allí en la Florida. Lampcore Construction Services es el equipo campeón a la cabeza de nuestro amigo César para las refacciones en tu hogar, para los proyectos inmobiliarios o los proyectos de construcción desde cero, para hacer esas modificaciones que quieres en el espacio que ya posees. Porque ya tú compraste tu casita ahí en la Florida y decidiste que ese garaje lo quieres convertir en una sala, o decidiste que ese jardín lo quieres convertir en un garaje, o decidiste que ese garaje lo quieres convertir en un jardín con piscina, y lo puedes hacer. Bueno, hay que revisar las normas y hay que además hacerlo de una forma estética, no poniendo ahí una jardinera hecha en un caucho viejo, Dios mío, o guindar unos helechos ahí en unos tobos ahí de aceite de Diana. ¿Qué es eso? No, amigo, por favor, basta, con criterio estético, con respeto a las normas de construcción de la Florida que solo la gente de Lampcore Construction Services te puede ofrecer con César. Dale a César lo que es del César. Amigos, ves Pro, todo lo que tiene que ver con contenidos audiovisuales, es que necesitas hacer una cuña. Necesitas promocionar tus productos y necesitas ponerlo en las redes sociales. La gente de Best Pro te ayuda. Quieres llevar a nuevos niveles tu canal YouTube, tus redes sociales con contenido de calidad bien editado y bien llevado en cada plataforma. La gente de Best Pro, the best of the best.
Copellano decente, porque el Sindicato Internacional de Copellanos Ociosos, bueno, eso no convence, no se convence ni a sí mismo, pobrecitos. Cada día andan peor, cada día andan más en la indigencia. Pobres. Bueno. Un copellano bueno. Un copellano que decía las cosas apropiadamente. Tuvo una larga experiencia parlamentaria y periodística. Y nos enseñó muchísimo con palabras sencillas sobre lo que significaba enfrentarse a un régimen como el chavista. En el ñu y la feria. Y la feria de los San Fermines. Bueno, todos ustedes pues saben lo que es la feria de San Fermín. Claro. Y hablábamos del ñu, pero primero vamos a definir lo que es el ñu. Por favor. Sí. El ñu es un animal de las planicies africanas, ¿verdad? Idéntico a un toro. Tiene cabeza de toro, patas de toro, ¿verdad? Y rabo de toro, pero no es toro. Entonces, si un andaluz, por más avesado que sea, ve a un ñu, o un gran matador de toro que no conozca el ñu, ve a un ñu y pretende torearlo, es muerte segura. Porque el ñu no entiende, no es un toro, no va al capote. El ñu simplemente cuando te ve a ti, te saca la lengua, ¿verdad? Le hace las patas así, tú crees que va a arrancar y no arranca. Viene entonces y pone la cabeza para que tú se la rasques. Y cuando se la está rascando, ¡clac!, te clava el cuerno en el estómago y está muerto. Entonces, la pregunta es esta. Un gran torero o un torero no puede confundir nunca a un ñu con un toro o a un toro con un ñu, porque el resultado es muerte. Entonces, si en Pamplona se filtrara, ¿verdad?, de entre todo aquel ganado de casta, se filtrara un ñu, hay muerte segura. Muerte segura porque los verdaderos toros no aceptan la compañía del ñu. El ñu solo se reúne con ñu. Y entonces automáticamente cuando alguien se va a ponerle, a agarrar al toro por los cachos, que es lo que hacen en Pamplona, él se deja agarrar, pero se deja agarrar para matarte. Para matarlo. Y te mata. Entonces en la política venezolana está pasando lo mismo. Nosotros pretendemos oponernos a un régimen, ¿verdad?, con la faena clásica que se usa para un político. Pero aquí no está gobernando Caldera, oye, está la gente, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Luis Herrera, no, esos son toros. Aquí está gobernando un ñu, por lo tanto el ñu no entiende ese sistema. Una maravillosa explicación de don Oscar Yanes. Pero todavía andan por ahí unos pensando que no, que no, ahora va a ser distinto porque nosotros somos distintos. Ustedes no son distintos, ustedes son peores. Ustedes son peores. ¿Y sabe por qué son peores? Esos que andan diciendo que ahora es distinto porque nosotros somos distintos. Ustedes son peores porque ustedes tienen la experiencia de 25 años de fracasos, de 25 años de estafa, de 25 años de engaño. Por eso cuando sale María Corina, Magali Meda y sus asesores maravillosos, ese sindicato de viejos ociosos copellanos a defenderlos, a rabiar, en una defensa que nadie les está parando bola, porque ya nadie le para bola, y el gran líder de los viejos ociosos, del sindicato de viejos ociosos copellanos, es el Mundo González Urrutia. Ese es el presidente de honor de ese sindicato. Bueno, que anda por ahí viajando por el mundo. Ustedes le dicen a la gente que ahorita es distinto porque ustedes son distintos. No, ahorita es peor porque ustedes son peores. Ese debería ser el verdadero lema. Porque ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes saben que hay un fracaso evidente. Ustedes saben que han vivido durante todos estos años de fingir ser oposición. Todos, sin excepción. Que hay unos más hediondos y que hay unos más perfumados, igual están metidos en la pomada de la falsía opositora. Y eso es una realidad palpable. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando estas cosas se dicen, entonces, no, porque es que tú eres un catastrofista y tal. Bueno, mira, escuchen lo que le dijo Larpietri al país en los años 90 del siglo XX, para que cojan mínimo. Sobre todo ustedes, los chavistas come gorgojo. Larpietri les advirtió lo que iba a pasar con ustedes. Larpietri advirtió que venían ustedes a comer gorgojo. En este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos
El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable. Este es un país improductivo. Aquí estamos discutiendo por Pedro o por Juan, pero no estamos discutiendo la viabilidad de un proyecto nacional. ¿Dónde está lo falso de la afirmación? No se ha profundizado esa desgracia con el paso de los años, sin duda alguna. No se ha profundizado la putrefacción de ese sistema con el paso de los años, sin duda alguna. Cuando se habla de las vulnerabilidades de Venezuela, fíjese que nosotros nos creíamos, como dicen los maracuchos, la pepper queso, porque teníamos la industria petrolera y eso no se iba a acabar nunca. Bueno, ya está, la acabamos. Porque la industria petrolera no la bombardearon. La industria petrolera no la bombardeó los gringos ni los marines. La industria petrolera la destruimos los venezolanos, la destruyó Chávez. El chavismo acabó con esa industria petrolera. Pero antes de que acabara con esa industria petrolera ya había vicios. El rentismo petrolero, las fórmulas utilizadas para mantener un monopolio estatal petrolero sin libertades económicas plenas en Venezuela, sin acceso a los negocios que cualquier venezolano podía hacer si le daba la gana con el petróleo venezolano, el monopolio del Estado sobre la propiedad del subsuelo. Entonces resulta ser que nosotros éramos, la nación es dueña del petróleo, sí, pero el Estado administra lo que le da la gana. El rentismo, dame mi gota de petróleo, no, aquí hay que pagar gasolina barata porque nosotros somos un país petrolero. Toda esa cantidad de barbaridades. La viveza criolla, ¿quién le inventó el chavismo? ¿O es que acaso gracias a la viveza criolla fue que llegó el chavismo? Aquí hay muchas cosas que hay que revisar y hay mucha gente que anda por ahí haciéndose la loca pensando que de verdad ellos son distintos y son, ¿cómo se llama? Integralmente distintos a lo que se ha vivido en el pasado. El chavismo no es más que la depauperación de Adecos y Copellanos. ¿O es que me van a decir a mí que esa pandilla de degenerados de la generación de mis padres y de mis abuelos que todavía están metidos ahí votando por el chavismo o apoyando esa sinvergüenzura o apoyando a la oposición falsaria que viene siendo prácticamente la misma desgracia, que esa gente no votó antes por los Adecos y por los Copellanos? Un poco de gente que fue Adeco y que fue copellana andan por ahí ahora fingiendo ser revolucionarios y fingiendo ser opositores. Están haciendo exactamente lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo. Lo que quieren es, pero revisen nada más lo que hacen en las alcaldías y en las gobernaciones, ambos bandos. El nepotismo se convirtió en una práctica prácticamente defendida. Entonces aquí el gobernador quiere dejar a la esposa de sucesora y a los hijos de alcalde. Y se convierten entonces los estados en feudos. Y tienes la administración municipal está en manos de la familia, pero la administración nacional también. Y entonces aquí el administrador es el sobrino. Y la primera dama entonces es la suegra. Y la mamá entonces tiene una fundación, la fundación del niño. Una sinvergüenzura que vienen de la etapa previa del chavismo en el poder. ¿Y a dónde vamos con todo esto? ¿Para dónde vamos a caminar nosotros con todo esto? Bueno, amigos, hay que partir la mesa. No podemos seguir jugando dominó sobre esa mesa llena de perico que el chavismo y la oposición falsaria y la boliburguesía han decidido construir. Pero lo primero que hay que hacer es la batalla de la idea, la batalla de la opinión pública, la batalla de la comprensión. Si aquí no se comprenden los problemas, nosotros no vamos para ninguna parte en el futuro. Por eso es que yo estoy haciendo lo que hago, porque considero que lo primero que hay que hacer es despertar de la pesadilla, no cambiar de monstruo en medio de ella, como planteaba Manuel Caballero. Al que le gustó, le gustó. Al que no le gustó, sea usted una zarrapastiana, sea usted un falacito como Miguel Ángel Rodríguez, sea usted un Leopoldo Falsillo, sea usted un miembro del comité de bachilleres sin oficio que anda por el mundo diciendo que son más de derecha que de la derecha y que ellos son la verdadera oposición y no tienen ni siquiera una idea que mostrar propia, porque lo que hacen es robarse el contenido de los demás para decir qué piensan y qué hacen y tal. Patracio. O sea usted un miembro del Sindicato Internacional de Viejos Ociosos Copellanos, sepa usted que ustedes no son distintos, ustedes son peores. Y por eso ustedes también merecen irse a la misma paila de Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo le pide.
Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.